Los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de engagement y lo hacemos con Marisa Salanova, que es catedrática de Psicología Social y Bienestar Psicológico de la Universitat Jaume I de Castellón. A cargo de Marisa Salanova ha tenido lugar y se ha pronunciado la conferencia inaugural de Laboralia. Marisa, bienvenida, un placer. Mucho gusto. Engagement, presenta el engagement para aquellas personas que nos puedan estar viendo en estos momentos en la red y desconozcan el significado de este término. Bien, pues es un término en inglés y lo seguimos utilizando en inglés porque es muy difícil la traducción al español, ¿no? Porque tiene que ver, podría ser compromiso con el trabajo, pero tenemos en inglés commitment. Podría ser, por ejemplo, dedicación al trabajo, pero tenemos dedication. Y entonces es un mix en donde el trabajador se siente como entregado a su trabajo. De hecho, por ejemplo, en inglés también utilizan el estar engaged cuando te casas, ¿no? Sí, o sea, claro. Te comprometes con otra persona. De hecho, tú pones en Google, por ejemplo, para buscar fotos para mi conferencia y aparecen fotos de pedidas de mano. Entonces, un poco la idea de esa conexión enérgica con el trabajo que tienen muchos trabajadores cuando realmente disfrutan con lo que están haciendo, les gusta y para ellos tiene un significado, un sentido, están ahí para algo, ¿no? No es algo que tienen que hacer, sino algo que disfrutan. El título de la conferencia ha sido el engagement del profesional cuando el trabajo te seduce, te domina tu vida. Se convierte en una pasión, ¿no? Se convierte en una pasión. ¿Podrías hacernos un breve resumen con los puntos más importantes que has tratado en la conferencia que acabas de pronunciar? Muy bien. Sí, claro. La idea es que el hecho de pensar que tu trabajo se puede convertir en una pasión para ti mismo, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Pablo Picasso cuando decía que él cuando pintaba, el pincel pintaba solo. Es esa conexión con lo que estás haciendo que es muy sencillo de hacer, ¿no? Llega un momento que te gusta lo que haces, disfrutas y eres bueno haciéndolo, con lo cual parece que no sea sencillo. Pues, por ejemplo, pensar en Messi cuando hace esas jugadas, ¿no? Que parece que sea fácil y no lo es. Entonces, bueno, esto que tiene que ver con el ámbito laboral, pues es muy sencillo, ¿no? Dentro de la prevención de riesgos laborales hablamos de riesgos de factores de tipo psicosocial, ¿no? Esto se ha estudiado tradicionalmente desde lo que yo digo el lado oscuro, estudiar el estrés laboral, el burnout, la adicción al trabajo, el tecnoestrés, y esto pues digamos que en psicología conocemos ya mucho. Entramos, por ejemplo, a buscar publicaciones que se han hecho sobre estos términos y, por ejemplo, para que te hagas una idea, hay más de 55.000 artículos publicados en revistas con revisión de pares sobre depresión en el trabajo. Sabemos qué es la depresión, cómo salir de ella, pero claro, cómo se puede reducir. Pero claro, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el bienestar no es la mera ausencia de enfermedad. Es decir, un trabajador sano psicológicamente no es aquel que no está quemado, sino que tiene algo más, está motivado, ilusionado, le encanta lo que hace. Y esto lo que hemos encontrado en la investigación desde la psicología positiva, que es buscar ya no lo que funciona mal, sino lo que funciona bien en las personas y las organizaciones, cómo son esos trabajadores engaged o esos trabajadores felices, que tiene que ver con la felicidad en el trabajo. ¿Y cómo son, Marisa? Muy bien, pues son gente activa, ilusionada, ya no solamente activa, sino proactiva, que va un poco más allá, es decir, no hacen cosas durante todo el día que al final de la jornada laboral se encuentran cansados, sino que buscan oportunidades, no esperan a que venga la oportunidad, sino que van a buscarla. ¿Sería el emprendedor? Por ejemplo, los emprendedores son de los que más altas puntuaciones en engagement tienen a nivel internacional, o por ejemplo, gente que ocupa cargos de dirección, por ejemplo, granjeros en Holanda también hemos encontrado. Es gente que tiene autonomía en su trabajo, por tanto, un drive muy importante que hace que la persona se enganche a su trabajo de manera positiva es el tener autonomía, el poder decidir qué hacer, cuándo hacerlo, qué trabajo hacer, cómo. Marisa, ¿y esto cómo se ve si es un trabajador por cuenta propia, que es más fácil ilusionarte en tu proyecto, a cuando es un trabajador por cuenta ajena? Claro, por ejemplo, emprendedores, autónomos, ahí tienen un nivel de engagement alto, pero también trabajadores en empresas en donde la organización se preocupa y cuida a sus trabajadores, saben que si un trabajador lo que necesita es autonomía, son capaces de darles el recurso que necesita a la persona que necesita. Porque también es verdad que no funciona todo por igual para todos. Hay personas que no les gusta la autonomía, prefieren no tener responsabilidades, porque eso lleva responsabilidad. No, es una elección, eso es así. Pues es muy importante conectar con tus valores.
para ti, ¿qué es lo importante en un trabajo? ¿En qué eres bueno? Claro, esto está muy conectado con la psicología positiva, que lo que buscamos es identificar cuáles son las fortalezas de las personas, es decir, aquellas características de la persona positivas que te hacen brillar. A lo mejor uno puede decir, pues mira, una fortaleza mía es el coraje, o una fortaleza mía es la apreciación de la belleza. Claro, si tú, pensemos, ¿no? Si yo identifico en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, y mi organización es capaz de darme la oportunidad de poderlas poner en marcha, ahí tenemos un cóctel. ¿Y dónde está el kit para descubrir eso? Por ejemplo, hay mecanismos... Porque hay que formarse. Por supuestísimo, por supuesto. Claro, lo que tenemos son instrumentos de evaluación de las organizaciones. Detectar cuáles son las prácticas, las fortalezas, qué tipo en los departamentos, por equipos de trabajo, evaluar las características del trabajo, las características de las personas y a partir de ahí darle una foto a la organización. Tú en qué eres bueno y tus personas qué fortalezas tienen, qué podemos hacer para, en conjunto, hacer algo para que la organización brille. Ya no solo que no se apague, sino que brille, que es la diferencia. ¿Hay límites? Yo estoy pensando en este momento, es decir, una cosa es el engagement, pero se puede convertir en una adicción. Muy bien, totalmente. ¿Dónde está el límite? Claro, como te decía, las pasiones pueden ser positivas o bajas pasiones. Pasiones están muy bien, pueden estar muy bien y las emociones pueden estar muy bien, pero pueden si llegar se al nos extremo. escapan... Sí. De hecho, una tesis dirigí hace poco, una tesis doctoral sobre la adicción al trabajo. Y encontramos que los adictos al trabajo, es decir, ¿qué es un adicto? Un trabajador que trabaja en exceso, primera característica, y luego que tiene como un drive interno a no poder dejar de trabajar. O sea, se levanta por la mañana, lo primero que ve es el correo electrónico, no duerme porque está pensando en su trabajo, es decir, no trabaja por placer, sino para reducir la ansiedad. Es como cualquier adicción. El adicto a la nicotina, por ejemplo, al principio puede empezar a fumar porque le gusta o porque los demás le condicionan, pero al final acaba fumando para reducir, no por placer, sino para reducir la ansiedad. Lo mismo pasa con la adicción al trabajo. Claro, lo que encontramos es que esos adictos antes eran engaged, trabajadores engaged, pero claro, cuando estás tan apasionado por lo que haces que te olvidas de todo lo que pasa alrededor, dejas a tu familia, a tus amigos, tu tiempo libre, al final el único pilar en tu vida es el trabajo. ¿Y qué pasa cuando ese pilar se rompe? Se destroza tu vida. ¿Y las circunstancias externas? Las circunstancias, por ejemplo... Hoy en día, en la sociedad en que vivimos, que cada vez te exige más, estamos en unos tiempos muy convulsos, muy difíciles. Sí. Lo que pasa es que eso les llamamos los falsos adictos, porque son adictos, pero por circunstancias externas. Es decir, si quitáramos esas circunstancias, serían adictos, posiblemente no. Pero el adicto por motu propio, es decir, aquel que se engancha a determinado trabajo, ese es muy difícil que, aunque cambien las condiciones, carencias. Claro. ¿No sabemos distinguir entre lo que es un modo de vida y un medio de vida? Esa es una gran pregunta también. No sabemos, ¿no? No. Yo creo que algo muy importante para poder diferenciar sería conocer cuáles son tus valores. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué es lo que tú realmente valoras en la vida? Porque al final el trabajo y la vida es lo mismo. Estos valores, en la vida y en relación al trabajo, me imagino que también varía mucho, depende a qué ámbito cultural. No es lo mismo el ámbito cultural mediterráneo que el ámbito cultural anglosajón o anglo-germánico. Exactamente. De hecho, por ejemplo, un estudio que hemos hecho a nivel internacional sobre engagement, el país que más bajas puntuaciones tiene en engagement es Japón, que también son los gran adictos, como Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿influye el Zen? Influye el Zen y influye la idea de que los japoneses les cuesta mucho, es algo muy cultural, el expresar emociones positivas. Entonces, incluso es así que incluso rellenando cuestionarios que son privados y son anónimos, para ellos mismos, a sí mismos de manera privada, les resulta difícil decir, me encanta lo que hago, disfruto con lo que hago, me apasiona lo que hago. Entonces tienen las puntuaciones más bajas y luego en burnout las tienen normales como otros trabajadores. En España, por ejemplo, estamos a mitad, que también era curioso. Y lo que encontramos es que el país con más altas puntuaciones era Francia. ¿Por qué? Ahí sí que es más difícil de discutirlo, porque a lo mejor por circunstancias, a lo mejor el tipo de trabajadores que... Porque, bueno, también todos conocemos todo lo que ocurrió con esta empresa, ¿no?, de telefonía, que hubieron suicidios, ¿no? El utilizar el suicidio, suicidarte en tu trabajo como una manera de protestar, ¿no? Claro, de protesta, de bloqueo. ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos y
¿qué trabajador y qué empresario ha salido de esta crisis que todavía no nos acaba de abandonar del todo, pero sí, en ese mundo, en esta crisis, en ese mundo sin valores, ¿hacia dónde vamos? Y sobre todo dentro de lo que es la psicología social y el bienestar laboral. Muy buena cuestión también, porque hay un concepto que utilizamos en psicología que es la resiliencia. La resiliencia es una capacidad que tienen los materiales y viene de la física, y consiste en que algunos materiales tienen un componente que, aunque les presiones y se deformen, cuando dejan de tener esa presión vuelven a tener una forma como tenían antes o incluso más bonita, ¿no? Entonces hablamos de personas resilientes. En psicología clínica, por ejemplo, se estudió con niños que habían tenido madres esquizofrénicas, ¿no? Y cómo podía un niño sobrevivir a algo tan horrible, tan terrible como tener en la familia y justo tu madre esquizofrenia, ¿no? Entonces se veía que los niños en estas circunstancias adversas eran capaces no solo de salir y de funcionar bien, sino de salir fortalecidos, ¿no? Y esa es la idea de la resiliencia. Nosotros hemos estudiado en nuestro ámbito las organizaciones resilientes. De hecho, el modelo que hemos venido trabajando es un modelo que llamamos de organización saludable y resiliente, se llama HERO, Healthy and Resilient Organization, y lo que estudiamos fue desde el 2008 hasta ahora, todo el periodo de la crisis, como una situación adversa para la organización, el ver cómo habían organizaciones que durante ese periodo de tiempo se mantenían, otras morían y otras no solamente sobrevivían, sino que se adaptaban y salían fortalecidas, ¿no? Habían aprovechado, entre comillas, la crisis para reaprender y reinventarse, ¿no? Ese concepto de reinventarse, la supervivencia. Claro, pero sobrevivir significa que a lo mejor te mantienes a mínimos. No. Es que la crisis ha sido una oportunidad, ¿no?, para brillar. Entonces, claro, empezamos a indagar cómo son estas organizaciones. Y muy interesante, una característica que tiene es que la gente que las compone, sobre todo cuadro dirección, que es la que compone la cultura de la organización, son personas optimistas. Claro, no un optimismo rosa de me creo Superman y me tiro por la ventana y me mato, sino que tengo en cuenta que las consecuencias de mis acciones. Optimismo, darle sentido a la realidad, cambiar tus valores por lo que está ocurriendo. Un estilo de liderazgo que llamamos positivo, o sea, centrado en las personas y transformacional. Y luego un concepto que a mí me resultaba muy interesante, que es el de ser capaces de ser creativos y de innovar y hacer bricolaje, ¿no?, que llaman los franceses el bricolage. La idea, no sé si te acuerdas de la serie de MacGyver, sí. Que era capaz de hacer cualquier cosa con pocos recursos. Pues como las personas, claro, en épocas de bonanza las organizaciones tienen recursos para todos, pero en épocas de vacas flacas, con pocos recursos, ¿cómo somos capaces de salir del momento? Y claro, ahí tiene mucho que ver la creatividad, porque claro, MacGyver hacía eso por rutina. O sea, lo tenía rutinizado, no es que de repente se le ocurre, sino que practicaba. ¿Para qué? Para que en el momento venga la adversidad, poder salir fortalecido. Entonces, claro, aquí es muy interesante la idea de la resiliencia proactiva, porque la resiliencia supone que hasta que tú no sufras una adversidad, no eres capaz de desarrollar esa competencia. Entonces, si tú eres proactivo y dices, bueno, ¿qué previene y aparece como paraguas para las organizaciones que son resilientes? El optimismo, las emociones positivas, el liderazgo positivo, el darle sentido a la realidad, tener objetivos claros hacia dónde vamos, y el bricolaje. Practiquemos eso. ¿Para qué? Para poner en tu mochila esos recursos psicológicos y cuando venga la adversidad estar protegido. Y seguir avanzando, y seguir creciendo no solo a niveles laborales, sino a niveles personales. Exacto. Marisa... Es como tirarte de un paracaídas. Claro. Protegido. Marisa Salanova, ha sido un placer hablar contigo, de presentarnos el engagement y cómo esto lo podemos hacer, lo podemos llevar a nuestro día a día, y sobre todo por un tema, que no vayan al psicólogo social cuando las cosas van mal, sino que también cuando las cosas van bien. Por supuesto, para ir a mejor. Para ir a mejor. Claro. Un placer por tus enseñanzas y mucho éxito en tus investigaciones, y a seguir avanzando. Y gracias por haber aportado conocimiento a una feria como Laboralia. Muy bien, muchas gracias a vosotros.